Seguimos en su programa Con el Consumidor. Agradecerles que siempre estén con nosotros en las redes sociales y que sigan en este momento, ya que les prometí que hablaríamos de la próstata. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable por la Está con invitación. nosotros la doctora Marlene Fernández Camilo. Con ella vamos a tratar este tema tan importante y que a algunos nos asusta con solamente escuchar este nombre. Doctora, si hablamos de la próstata, ¿cómo deberíamos iniciar definiendo? La próstata es un órgano que forma parte del aparato reproductor masculino, o sea que solamente es del hombre, y es una glándula que es la encargada de producir la mayor parte del semen. Sabemos que el semen es el vehículo por el cual los espermatozoides que se producen en el testículo pues llegan a la vagina y logran embarazar. Exactamente. Entonces, este tema realmente nos aflige, nos preocupa. Si definiéramos los problemas de la próstata, que es algo muy importante, porque como usted ha dicho, el aparato reproductor del hombre y que define muchas cosas, sería la prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? La prostatitis es una de las condiciones más comunes de la próstata, es una inflamación que puede ser aguda, o sea, de repente, con fiebre, mucho dolor para orinar, mucho malestar general, y puede ser crónica, que simplemente da unos síntomas de leve a moderado y ya es algo con el que el paciente tiene que convivir. Pero no es nada malo, lo único malo de la prostatitis que cuando es crónica, pues sí, el paciente siempre tiene cierta molestia en lo que es el área del periné, en los testículos, al orinar, en la punta del pene dice que le duele o que le arde cuando orina, y depende de la sintomatología se trata o no, pero muchas veces eso se vuelve crónico y el paciente visita a muchos urólogos creyendo que tiene algo malo, porque no se le terminan de quitar los síntomas. Y es simplemente que este órgano está muy profundo en lo que es la área pélvica. Los medicamentos hay que darle medicación por largo tiempo para que llegue realmente y educar al paciente de que tenga paciencia. ¿Y por qué pensamos en cáncer desde que hablamos de prostatitis? No, realmente no, ese es un mal concepto. La prostatitis realmente no es la causa del cáncer. El cáncer de próstata, que sí es uno de los cánceres que más afecta al hombre, simplemente la causa no la podemos etiquetar como que esto es lo que produce el cáncer. Forma parte del envejecimiento en el hombre, forma parte quizá de qué tan promiscuo pueda ser ese paciente, de inclusive hasta de la dieta, de esa carne, comer mucha carne a la parrilla, mucha carne picante, el alcohol, o sea, son todos factores asociados, pero ninguno es determinante. Quizás el más determinante es la edad. El hombre envejece, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer y el factor familiar, de familiares cercanos que hayan tenido cáncer de próstata, pues ese hombre tiene que empezar sus controles con tiempo, porque tiene más propensión a desarrollar un cáncer de próstata que un hombre que no tenga ningún antecedente familiar. ¿Sabe qué, doctora? Leía y veía los síntomas que usted dice, pero también hablaba de síntomas que pueden parecer otra cosa. Incluso hablaba de que el hombre tiene problemas al defecar, podría sentir estreñimiento. ¿Cómo relacionamos eso o lo diferenciamos de que puede ser un simple problema o son problemas de próstata? Realmente en cuanto a lo que es la defecación, no hay mucha, o sea, no es uno de los síntomas principales. El recto sí está por detrás de la próstata, entonces cuando hay una prostatitis pues pudiera dar sintomatología en esa área, que le duele el ano, pero realmente no es uno de los síntomas así puntuales. La eyaculación dolorosa también, que se me olvidó mencionarla, esa es uno de los síntomas también muy comunes de la prostatitis. Y es simplemente una infección que hay que manejar. Ok. Encontramos algunas veces personas, uno va hablando y va cultivando opiniones de cuando le duelen los testículos o tal o cual, o que le molesta sentarse, o hay personas como que son muy sensibles. ¿Tiene relaciones esto con las infecciones? Sí, personas que son muy sensibles, que quizás son muy hiperactivas, que si tienen un dolorcito como que lo exacerban más de lo normal, pues sí. Y la prostatitis, como te decía, cuando es crónica,
esos pacientes que son así, pues están más pendientes de esa área que de cualquier otra. Y entonces siempre le duele y siempre están preocupados. Inclusive el estrés que pueda tener un hombre en determinado momento del día puede un síntoma que quizás sea leve en esa zona triplicarlo por ese mismo estrés. Pero sí, vuelvo y te repito, la prostatitis es un dolor de cabeza para nosotros los urólogos, Sí. porque el paciente no entiende y cree que tiene algo malo y va de un urólogo a otro y de otro a otro. O sea, a mí me llegan pacientes que ya han visto 5 o 6 urólogos. Yo le digo, pero es que tú no tienes nada. Wow. Inclusive hay lo que se llama dolor crónico pélvico, que ese tipo de paciente pues se puede encuadrar en esa condición. Es un dolor crónico que le duele, sin embargo se le hace todas las pruebas y todo está bien. Ok. Realmente podríamos decir que el chequeo cada cierto tiempo, pero ¿cuándo debe preocuparse un hombre en cuanto a molestias y próstata se refiere? Realmente el hombre no debe esperar la molestia si ya tiene 40 años. O sea, a partir de los 40 años, independientemente de que se sienta bien o no, debe acudir al urólogo. Es un chequeo rutinario que se debe hacer una vez al año. Es una prueba de sangre que se llama antígeno prostático específico. Y el tacto rectal, que es el temido examen que los hombres no quieren porque creen que, no sé, que le va a pasar algo malo, que va a doler, que va a cambiar su preferencia sexual. Nada de eso ocurre, es un examen bastante sencillo y rápido. Y si el joven, o sea, antes de los 40 años, presenta algún síntoma de que tiene infección urinaria como a repetición, que siempre tiene algún problema para orinar, que puja para orinar, que nota que el chorro de la orina está más lento, o que se queda con la sensación de que no vacía bien la vejiga, esos son síntomas de que puede haber algo a nivel del tracto urinario, no necesariamente próstata, sino de las vías urinarias y que tiene que buscar ayuda. Pero si todo va bien, a partir de los 40 años, y más aún si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata. A partir de las pruebas, doctora, que ustedes encuentran un diagnóstico tal o lo que sea, ¿cuál es el procedimiento o el seguimiento que debería llevar en su vida diaria un hombre? Mira, otra de las condiciones de la próstata es la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento normal que va acompañado del envejecimiento en el hombre. O sea, el hombre se va haciendo mayor, la próstata crece y eso no tiene nada malo, que hay muchos pacientes que llegan con la mano en la cabeza porque tengo la próstata grande y tienen 50, 60 años. Digo yo, eso es normal, o sea, no se preocupe por eso. Ahora bien, los síntomas que da la próstata, que son a nivel de las vías urinarias, como del chorro, levantarse mucho de noche, pujar para orinar, gotear mucho al final, que se quede con el deseo de que no vacía bien, esos son los síntomas que van a alertar al paciente. Okay. Y muchos lo que pasa es que esperan ya a última hora y se no tapan, no le hacen caso, y van y tú le preguntas, ¿y cómo te orinas? Bien, y se levantan 5 veces y están pujando. Entonces llega un momento en que se tapan y ahí hay que ponerle una sonda porque tienen que vaciar la vejiga. Entonces, los señores deben desde que notan algún cambio, evidentemente a medida que van pasando los años, el chorro va disminuyendo en calibre y en la fuerza que tiene, pero no al punto de que el paciente sea gota a gota que orine o que se le mojen los zapatos, ahí hay un problema serio. Claro que o sí. que no duerma de noche porque se está levantando mucho. Entonces los pacientes simplemente tienen que concientizarse que el orinar mucho no necesariamente quiere decir que está bien. O sea, se tiene que orinar, pero por ejemplo durante la noche, una vez que se levanten, no hay problema, 1 o 2, pero ya más de ahí es mucho. Es una buena aclaración, doctora, porque he escuchado comentarios que dicen, yo estoy orinando mucho, lo que pasa es que yo estoy bebiendo mucha agua, tal o cosa. Eso es bueno, porque eso significa que tus riñones están bien. Pero usted ha dado una alerta. No. O sea, en la noche no debe ser repetitivo que Claro. usted se levante, aunque beba mucha agua. De hecho, nosotros les recomendamos a los señores que ya 2 horas antes de acostarse, que no tomen ningún tipo de líquido, porque es que el estar acostado hace que los líquidos en el cuerpo pues salgan más rápido y entonces por eso lo despierta. Y si ya tiene un tema con la próstata que le está impidiendo que esa orina salga como debe de salir, se va a levantar porque no vacía correctamente la vejiga, siempre se queda pipí y entonces por eso siempre se están levantando. Entonces lo que les recomendamos es eso, ya cuando usted se vaya a acostar,
2 horas, 1 hora y algo antes, suspenda los líquidos para que no se levante tanto. Hay algo, doctora, que usted nos dijo al principio y que realmente me gustaría que lo acentúe bastante. La parte de la vida diaria, cómo come el hombre, qué consume, cómo se maneja, el descanso y todo, ¿qué tan importantes son? Sumamente importante para su salud en sentido general. O sea, el tratar de comer sano no es que hagan dieta, que pasen hambre, es simplemente tratar de disminuir las comidas como la grasa, los azúcares, que son las que hacen daño y son las que a la larga le van a dañar las arterias y el sistema circulatorio. Tratar de ejercitarse por lo menos 3 veces a la semana de algún modo, sea jugando algún deporte, o sea simplemente caminando o dándole la vuelta a la esquina. Mantenerse activo. Y con las comidas, por ejemplo, como te decía del tema de las parrilladas, esas parrilladas continuas también, ese hollín de ese aceite, de ese carbón, daña también, esas toxinas pueden producir daño a nivel de la próstata. Entonces, no es que no la coman, pero exacto, que la limiten un poco. Mantenerse sexualmente activo también, eso es parte de la vida. Un hombre que no se mantiene sexualmente activo, pues probablemente no esté muy productivo o de muy buen humor. Y el descanso es fundamental, por eso decía que si el hombre se levanta mucho para orinar, no duerme, no descansa, exacto, y al otro día está peleando y se excita, sí, con facilidad. Entonces lo ideal es que duerma sus horas que le corresponden, que coma sano, que se ejercite y que se mantenga sexualmente activo. La parte del alcohol, doctora, y los líquidos, ¿cómo se pueden manejar? Líquidos buenos y líquidos no muy buenos. Mira, con el tema del alcohol, que también es un irritante para el sistema urinario, es reducirlo, o sea, yo le pregunto, por ejemplo, a los pacientes, ¿qué cantidad de alcohol usted toma? Bueno, social. Digo yo, ¿pero a qué usted le llama social? Porque aquí los dominicanos social casi todos los días. Entonces, hay que definir. Dentro del alcohol, quizás el vino tinto sea el que más favorable, o sea, el más saludable, mejor dicho, para la salud. Pero yo le digo a mis pacientes, no es que usted no se tome un trago, se tome una cerveza. Malo es que usted se tome una caja de cerveza y se bebe el litro usted solo. O sea, trate de disminuir. ¿Por qué? Porque el alcohol le irrita las vías urinarias y puede provocarle una retención. Si ese es un paciente que ya está presentando problemas de próstata, puede llegar un momento en que ese alcohol exacerbe el cuadro y lo tranque. Okay. Como llegan muchos a la emergencia, sí. Entonces, no pueden ser los tragos sociales, sino los de casa. La copita de vino. Sí, que sea moderado, que no se pasen. Okay. Doctora, hay muchos mitos en la calle de que si el hombre orina parado, que si sentado. Hay gente que le ha dicho, no, pero trate de orinar sentado, que eso le hace daño a la próstata. ¿Qué tan cierto tiene que ver esto de orinar parado o sentado a los hombres? La forma fisiológica, o sea, la forma normal del hombre orinar es de pie. Así está, su contextura física es para que orine de pie. Ahora bien, hay hombres que se acostumbran a orinar sentado porque es más cómodo o porque la esposa le pelea, porque moja tanto la tapa del sanitario que ya le peleen y él se sienta mejor para evitar eso. Y también hay señores que se sientan porque tienen que pujar para orinar y esos son los problemas que da la próstata. Eso es una alerta, entonces. Eso es una alerta. Exacto. Doctora, ¿qué complicaciones puede tener un paciente que tiene problemas en la próstata y que puede confundirlos también? Un paciente con problemas de próstata puede inclusive, aparte de las infecciones que no sale de una infección urinaria, porque siempre hay orina acumulada en la vejiga y eso es un medio de cultivo para bacterias, hay pacientes también que llegan a insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la vejiga se va llenando y orinan por rebosamiento, o sea, ya es como una copa que se llenó y está goteando. Y piensan que se les sale el pipí, que ellos no tienen control, y es que ya la vejiga no tiene más para dónde coger y comienzan a gotear. Y a la vez, los tubitos que vienen del riñón, que son los uréteres, la vejiga, como aumenta tanto esa presión porque está tan llena y no se vacía, se devuelve el pipí para los riñones y entonces eso hace que llegue un momento en que el paciente caiga en insuficiencia renal aguda y haya inclusive que dializarlo.
Ok, la persona que tiene síntomas de una prostatitis, ¿puede parecer con dolor en la espalda o molestias al sentarse? No, generalmente es dolor en la espalda baja y dolor en lo que es el nie o el periné, entre la bolsa y el ano, esa zona por ahí. Ahí es que normalmente sienten la molestia al orinar, al eyacular, o los testículos también le molestan. Si le hago esta pregunta porque tenemos los choferes y hay gente que dice no, porque tienen más riesgo, porque siempre están sentados, tal o cual cosa. Esta persona aparece con dolores, lo achacan a los riñones de una vez. Usted sabe que donde quiera vemos médicos. Sí, exacto. Entonces, ¿cuándo debemos alertar o cuándo deben ser alertados los hombres en esta situación? Cuando tienen problemas para orinar, dificultad para orinar, esa es la alerta. Es el chorro de la orina, es que ellos van a notar que está cambiando, que hay algo que no está correcto. Y vuelvo y te digo, los cambios de la forma de cómo el hombre orina van cambiando, o sea, van sucediendo a medida que el hombre envejece. Pero son cambios normales. No es normal que el paciente tenga que pujar, hacer un esfuerzo grandísimo para orinar y que sea gota a gota que orine, o que el chorro sea tan finito y tan débil que se le mojen los zapatos. Entonces, esos son los síntomas. Y que de noche no duerma. Hay que ver por qué se está levantando tanto. Doctora, ¿puede una persona después de una infección urinaria, un problema de próstata, salir de eso? Claro, claro que sí. Se trató la infección de orina, se buscó la causa y se trata la causa, principalmente el paciente no tiene por qué verse afectado. Cuando es una hiperplasia benigna, que el paciente no responde a medicamentos que hay para que orine mejor, entonces se opera. Y esos pacientes se operan, pasa su periodo de recuperación y se integran a su vida normal. Lo mismo que si es un cáncer, aunque es un cáncer y es un poquito más complejo, hay diferentes tipos de tratamiento que se le ofertan y que el paciente debe definir cuál de esos tratamientos quiere. Y cabe destacar que cuando se opera un paciente por una hiperplasia benigna, o sea que no se quita la próstata completa, solo lo que está aumentado de tamaño, ese paciente no tiene por qué tener problemas de erección, de disfunción eréctil, o sea, no tiene por qué afectarle su sexualidad. Sin embargo, los síntomas del tracto urinario bajo, esos síntomas que yo te he comentado, sí afectan la calidad de la erección, porque un hombre que puje, que le duela ahí abajo, que a cada rato esté en el baño, pues se va a ver afectado por, las erecciones se van a ver afectadas. Y en cuanto a los tratamientos para el cáncer de próstata, todos van a alterar de alguna manera u otra la calidad de la salud sexual de ese señor, porque las erecciones pueden afectarse, como si es, por ejemplo, en el caso de la prostatectomía radical por cáncer, ya ese hombre no va a eyacular porque se le quita la próstata. Cuando se opera porque la próstata está simplemente crecida y le está tapando la vía, tampoco eyacula, pero no es que no eyacula, porque sigue habiendo próstata. Exacto. Es que el semen se devuelve hacia la vejiga y entonces cuando el hombre orina es que sale. Y todo eso le afecta, todo eso hay que explicárselo muy bien, que él lo entienda y que asuma las consecuencias de estas cirugías, que, por ejemplo, en el caso del cáncer, si se le recomienda cirugía al paciente, usted sabe que puede quedar, que quizás se le salga el pipí por un tiempo y que las erecciones no les respondan, que usted quiera tener una erección y no la logre. Pero esos son consecuencias de la cirugía que tienen solución, que se pueden arreglar más adelante. Lo importante es controlar ese cáncer, que eso sí puede terminar con su vida. ¿Y puede una persona, después que ha salido de este proceso, volver a caer en él? Cuando la próstata se opera porque está crecida, puede ser que en 8 o 10 años esa próstata vuelva a crecer y comience a darle los mismos síntomas. Okay. Y el cáncer que lo operamos tratando de curar al paciente, puede ser que también dentro de un tiempo vuelva, el paciente tenga una recaída y entonces ese cáncer no se haya erradicado completamente. Exacto. Doctora, ya nos tenemos que ir. Una recomendación final. Recomendación a los pacientes que vayan a su consulta, que no tengan miedo, que aquí en el país tenemos todas las formas, todos los métodos, ya no hay que irse fuera ni para operarse próstata, ni para tratar problemas de erección.
toda la tecnología la tenemos en el país y no tengan miedo que los problemas de próstata a tiempo se pueden resolver y se pueden evitar muchas preocupaciones y lamentaciones con los pacientes, para él y para sus familiares también. Y repito lo que dice la doctora, los estudios no son nada dolorosos. No. Más doloroso es la enfermedad que puede acarrear. Exactamente. Si no va. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Yo estoy en la Plaza de la Salud, en Hospitén Santo Domingo y en la Abel González de la Independencia. Doctora, muchísimas gracias. Estuvimos con la Placer. doctora Marlene Fernández Camilo, uróloga, andróloga. Con ella hablamos de la próstata. Qué importante, pero sobre todo prevenga, cuídese y contrólese en lo que come y en lo que toma. Así Doctora, es. gracias por estar con nosotros y ustedes placer. sigan ese programa con el consumidor después de la pausa. Tenemos con nosotros a nuestro querido doctor José Miguel Sánchez. Con él vamos a hablar de las mujeres ahora. HPV, un tema importante que necesitamos saber un poco más. Quédese.